Buenos días. Mañana en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón, Xunta Aragonesista defenderá una iniciativa para impulsar la transformación de los patios escolares de los centros educativos públicos para convertirlos en espacios activos, inclusivos, saludables y adaptados a los desafíos climáticos que tenemos en la actualidad. Presentamos esta iniciativa porque la realidad que vive el alumnado en los centros públicos aragoneses es cada vez más preocupante y ya no admite más excusas ni más retrasos por parte del Gobierno de Aragón. Durante semanas estamos viendo cómo miles de niños y niñas están viviendo en las aulas altas temperaturas. Los docentes con termómetro en mano están denunciando temperaturas de hasta 32 grados en las aulas. Los patios escolares también son auténticos infiernos de cemento y hormigón, sin sombra suficiente, sin arbolado y sin espacios adecuados para protegerse del calor. Hemos llegado al absurdo de ver a muchos niños y niñas en los patios con ventiladores de mano, con pulverizadores de agua y con otros y además también con otros medios para intentar soportar las altas temperaturas de los patios escolares. Y es algo que ninguna administración debería de permitir. Mientras tanto, la consejera de Educación se permite el lujo de decir que el alumnado está en el centro de las políticas educativas y nos gustaría saber a qué espera la consejera para actuar. El Partido Popular lleva 3 años en el Gobierno de Aragón y los episodios de calor cada vez son más extremos, más intensos y no hay una estrategia integral de momento para solucionar este problema. Los patios escolares son algo más que un espacio de recreo, son lugares para el desarrollo físico, social, emocional del alumnado. Son espacios donde hay que fomentar la actividad deportiva, la convivencia, la igualdad, la autonomía y también para adquirir hábitos de vida saludable. Pero también son espacios que deben de garantizar sobre todo la inclusión de todo el alumnado. Muchas veces los patios corresponden a un modelo único que no está adaptado a la discapacidad, a los trastornos de espectro autista, a los problemas de movilidad o a otras necesidades específicas de apoyo educativo. La inclusión no es solamente dentro del aula, debe de extenderse a los espacios de juego, de convivencia y de socialización. Garantizar patios más inclusivos, más tranquilos, más accesibles, también es garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado y para una escuela que sea más justa para todos y para todas. Sin embargo, la mayoría de los patios escolares de los centros públicos aragoneses tienen exceso de superficies duras, escasez de zonas verdes, falta de arbolado y de espacios de sombra. Por ello, desde Xunta Aragonesista vamos a proponer mañana en la Comisión de Educación la elaboración de un plan integral de patios activos y saludables en Aragón que incluya un diagnóstico de la situación de los centros, financiación estable para la mejora y el mantenimiento, creación de zonas verdes y de arbolado y también ampliar los espacios para actividades deportivas, siempre contando con la comunidad educativa para tratar de llegar a consensos en el diseño de estos espacios. En resumen, lo que estamos pidiendo es más sombras y menos cemento, más árboles y menos asfalto, más espacios de convivencia y menos espacios hostiles. Y también pedimos patios más inclusivos donde ningún niño y ninguna niña quede excluido por discapacidad, diversidad funcional o necesidades educativas. Después de 3 años, el Partido Popular ya no tiene excusas ni puede anunciar estudios, diagnóstico o futuras actuaciones. Tiene las competencias, tiene recursos y conoce perfectamente este problema. Lo que falta es voluntad política para actuar, porque las prioridades se demuestran en los presupuestos y en las actuaciones, no en los discursos. Cada patio sin sombra, cada árbol que no se planta y cada aula convertida en un horno son el reflejo de una decisión política, la de no actuar. Si la consejera afirma que el alumnado está en el centro de las políticas públicas, ha llegado el momento de demostrarlo con hechos. Porque mientras el Partido Popular sigue hablando, miles de niños y niñas continúan en clases que son hornos y jugando en patios que son infiernos auténticos de cemento. Y lo más grave de todo esto es la inacción.
es la normalización de esta inacción. Y es que el Gobierno del Partido Popular, con la consejera al frente, mira hacia otro lado mientras la escuela pública aragonesa se recalienta verano tras verano, y esto no es gestión, es abandono de la educación pública. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias.